Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta octava semana de nuestro módulo de representación simbólica y angular del entorno. Mi nombre es Raúl Campos Posada y estamos desde el CONALEP Monclova. Vamos a ver dónde andamos respecto a nuestro temario general y podemos ver que el avance que llevamos hasta esta semana pues es prácticamente la mitad de nuestro temario general. Y para esta semana número 8, estamos ubicados en el punto 1.2 y vamos a ver lo referente al subpunto B y C, donde el punto B habla de patrones y fórmulas de las magnitudes de las figuras geométricas irregulares, donde vamos a obtener el perímetro y el área de cuadriláteros y de polígonos de más de 4 lados. Vamos a ver también magnitudes del círculo y también en el punto B.3 la aplicación de cálculos en las figuras geométricas irregulares. Y dentro del subpunto número C, o de la letra C, estimación de volúmenes, donde C1, formas para medir volúmenes, y C2, comparación del volumen de distintos cuerpos de sólidos. Estamos ubicados en el punto B, que ya leímos, y vamos a ver el B1. Vamos a entrar de lleno con el B1, que es perímetro y área de cuadriláteros y de polígonos de más de 4 lados. Vamos a ver área y perímetro de cuadriláteros. Cuadriláteros. Cuadri, 4 láteros, lados. 4 lados. Aquí estamos viendo varios ejemplos de cuadriláteros, que es un cuadrado, un romboide y un rectángulo, donde cada uno de estas figuras tiene su fórmula para obtener el área y el perímetro. En un cuadrado, si tenemos los 4 lados iguales, que es la letra L, la estamos representando por la letra L, el área va a ser igual a lado al cuadrado. Lado al cuadrado, lo que viene a ser lado por lado. Y el perímetro va a ser igual a 4 por L, 4 por la longitud de un lado, que también viene a ser equivalente a sumar cada uno de los lados. Lado más lado más lado más lado es el equivalente a 4L. Si nos vamos al romboide, donde el romboide tiene aquí un lado, una base, una A, que es un lado lateral, y una H, que es la altura, la fórmula para obtener el área sería base por altura. Base, la B, la altura, la H. El área se calcula en un romboide de base por altura. La diferencia entre el romboide y el cuadrado es que el cuadrado tiene todos sus 4 ángulos rectángulos y el romboide no. Y si ya vimos la fórmula del área del romboide, que es base por altura, el perímetro del romboide perímetro es igual a 2 por A, que es un lado lateral, más B, que es la base. ¿Y por qué se multiplica por 2? Pues porque tenemos dos lados similares a la base y tenemos dos lados similares al lado lateral, que en este caso lo representa la letra A. La tercera figura que estamos viendo es el rectángulo, donde tenemos dos valores. La base, la B, y la altura, que es la A, o el lado lateral, que es la A. El área se calcula base por altura, que es base por el lado lateral, y perímetro sería igual también 2 por A más B, donde A es el lado lateral y B es la base.
Si podemos apreciar aquí, la fórmula para sacar el perímetro y del romboide y del rectángulo es la misma, y la fórmula para sacar el área del romboide y del rectángulo también es la misma. Seguimos con el área y perímetro de cuadriláteros. Ahora vamos a ver de un rombo y de un trapecio. El cuadrilátero llamado rombo tiene una diagonal mayor y tiene otra diagonal menor. Total, le vamos a representar por la D mayúscula y la D minúscula, al grado de que el área va a ser igual a D mayúscula, que es el eje menor, y la multiplicado por la D minúscula, que es el eje mayor. Entonces, el área del rombo va a ser la multiplicación del eje menor multiplicado por el eje mayor. Mientras que el perímetro, si sabemos que el rombo tiene los 4 lados del mismo longitud, lo estamos representando por la letra L, el perímetro va a ser igual a 4L, que sería equivalente a sumar las 4 lados. Lado más lado más lado más lado sería igual a 4L. Entonces el perímetro es la suma de todos los lados que lo estamos representando por 4L, porque sus lados son iguales. Si pasamos a otro cuadrilátero, que es el trapecio se caracteriza por una base mayor, una base menor y dos lados laterales que no necesariamente son iguales. Aquí el trapecio tenemos la base mayor, que la vamos a representar por la B mayúscula, la base menor por la B minúscula, la altura, que sabemos que la altura va desde el vértice más alto en perpendicular o en ángulo de 90 grados hasta la base, y la longitud de los dos lados laterales, que lo estamos representando por C y por D. Por lo tanto, el área, la fórmula del área del trapecio es altura que multiplica a la base menor más la base mayor. Hacemos la suma de la longitud de las dos bases y luego la multiplicamos por la altura y la dividimos entre 2 para obtener el área del trapecio. Y si pasamos a la fórmula del perímetro del trapecio, sería igual a la suma de todos los lados, que en este caso es la C, que es un lado lateral, la B, que es la base menor, más la B mayúscula como la base mayor, más D, que es el otro lado lateral. Seguimos.
Vamos a continuar. Ahora vamos a ver el área y el perímetro. Vamos a ver el área y el perímetro de polígonos de más de 4 lados. Área y perímetro de polígonos de más de 4 lados. Bueno, vamos a ver primero el perímetro. Calcular el perímetro de un polígono regular. Es muy importante saber qué es un polígono regular. ¿Qué es un polígono regular? Es que todos sus lados son iguales. Polígono regular. Dice, calcular el perímetro de un polígono regular es muy sencillo. Basta con saber que la longitud de uno de sus lados y multiplicarlo por el número de los lados. Por lo tanto, la fórmula del perímetro de un polígono regular va a quedar, se representa por la P mayúscula y es N, donde N es el número de los lados, que multiplica a L, que L es la longitud de uno de sus lados. Entonces, es el número de los lados por la longitud de uno de sus lados. Y de esa manera obtenemos el perímetro de un polígono regular. Ahora veamos cuál es la fórmula del área de un polígono regular. Dice, para calcular el área de un polígono regular se utiliza la siguiente expresión o la siguiente fórmula. Área, que se representa por una A mayúscula, es igual a el perímetro por el apotema entre 2. Repito, el perímetro por el apotema entre 2. En perímetro, de acuerdo al número de lados, y la apotema, que ya sabemos cómo se calcula en videos anteriores. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Ejemplo. El perímetro de polígonos de más de 4 lados. Aquí tenemos un ejemplo de un polígono regular que tiene 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y todos los lados miden lo mismo. Lo estamos representando por la letra A minúscula. Por lo tanto, la fórmula del perímetro, que es una P mayúscula, está dada por N, que es el número de lados, que en este caso es 6, y L, que es la longitud de un lado, que en este caso es A. Por lo tanto, el perímetro va a ser igual a 6, porque es un hexágono, tiene 6 lados, por A, que A es la longitud de uno de sus lados. Ahora veamos otro ejemplo. Área del polígono regular de más de 4 lados. Vamos a ver el ejemplo del mismo hexágono. El área es igual a mayúscula y es igual a perímetro por apotema entre 2. El perímetro, si este es un hexágono, el apotema, recordemos que va desde el centro en forma de 90 grados hacia alguno de sus lados. Siempre el apotema en un perímetro regular, al llegar a 90 grados con uno de sus lados, van a formar un ángulo de 90 grados y eso siempre llega a la mitad del lado de un polígono regular. En este caso es un hexágono y el apotema baja a uno de sus lados y coincide con el lado en la mitad de uno de sus lados. Entonces, en este caso, esta fórmula de perímetro por apotema entre 2 va a ser la fórmula del perímetro, que acá la tenemos a la izquierda, que es 6 por L. 6 por L es la fórmula del perímetro multiplicada por el apotema entre 2. 6 por L y la apotema, que es A, esto va a ser 6 por
L, que es la longitud de uno de sus lados, por A, que es la longitud del apotema, entre 2. Por lo tanto, va a quedar como área es igual a 6 entre 2, que multiplica a la L, que es la longitud de un lado, por la A, que es la longitud del apotema. Y así como no tenemos los valores de L y de A, así lo dejamos representados como el área es igual a 3LA. Seguimos.
Ahora vamos a seguir con nuestro punto B.2, magnitudes del círculo. Ahora vamos a ver el área y perímetro de la circunferencia. Aquí, cuando hablamos del área y perímetro de la circunferencia, siempre nos va a llevar a un número que le llamamos pi. Pi es el número de veces que cabe el diámetro de una circunferencia en ella misma. Si este es el diámetro de la circunferencia, y lo voy a poner hacia abajo, esta línea verde de 0 a 1 es un diámetro, y ponemos un segundo círculo del mismo tamaño para obtener el segundo diámetro, que es igual que el primero, y ponemos un tercer círculo que es el tercer diámetro. Todavía nos va a faltar un poquito para poder tener los tres diámetros .14, 3.14. 3.14, si yo con esta línea verde le doy la vuelta a un círculo, va a ser la circunferencia de ese círculo, 3.14 veces el diámetro. Seguimos, aquí abajo. Aunque pi tiene una longitud infinita de decimales, 3.14, 16, 25, 32, 42, 3.14, 16, la fracción es infinita respecto a los decimales. Siempre nosotros la vamos a representar con 3.14. Basta con utilizar los primeros dos decimales, esto es, pi igual a 3.14. Bueno, el área del círculo va a ser igual a pi, que sabemos que es 3.14, por el radio al cuadrado. En una circunferencia, recordemos que los dos valores importantes es el diámetro y es el radio. Y también recordemos que el radio es la mitad del diámetro. La fórmula del área va a ser pi por radio al cuadrado. Y la fórmula del perímetro va a ser igual a pi por diámetro. Lo que vendría a ser el diámetro 2 veces el radio, también le podemos llamar diámetro. Y entonces la fórmula del perímetro va a ser igual a pi por diámetro, pi por d. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a encontrar el área de este círculo que tiene un diámetro de 1 centímetro. Por lo tanto, el área que se representa por la A mayúscula va a ser igual a pi, 3.14, por radio, que es del centro a un lado, no es 1. El diámetro es 1, el radio va a ser 0.5. Por lo tanto, la fórmula es pi por radio al cuadrado, va a ser área es igual a pi por radio al cuadrado, pi por radio, que es 0.5, porque es la mitad del diámetro, la mitad de 1, pi por 0.5 al cuadrado va a ser pi por 0.25, sustituimos el valor de pi, que es 3.1416, por 3 por 0.25, nos va a dar el área como 0.7854 centímetros cuadrados. Vayamos al perímetro. Perímetro es igual a pi por diámetro, lo que es igual a pi por d, donde d es, aquí tenemos representado el radio, pero el diámetro es 2 veces el radio, por lo tanto la fórmula pi por d es 3.1416 por 12. ¿Por qué por 12? Porque el radio es la mitad, que es 6, por lo tanto el diámetro va a ser 12. 3.1416 por 12 es igual a 37.69 el perímetro de esa circunferencia. Ahora vayamos al punto B.3,
que aquí ya empieza a ser un poquito más interesante los temas, porque ya son figuras que vamos a tener que, como figuras compuestas o de varios círculos con cuadros, con triángulos, y eso pone más interesante esto. B.3. Aplicación de cálculos en las figuras geométricas irregulares. Aquí tenemos dos figuras geométricas que le voy a llamar irregulares que vamos a utilizar de ejemplos. Dice, para calcular el área o el perímetro de una figura irregular, es necesario descomponerla o dividirla en figuras geométricas más sencillas, de las cuales sí tengamos la fórmula para calcular su área o perímetro. Aquí tenemos una figura que parece como un cono de nieve. Abajo está un triángulo y arriba está un medio circunferencia. Entonces, dice, a simple vista, esta no se podrá describir como un círculo, pues solo se muestra la mitad. En la parte de arriba tenemos la mitad de un círculo, que esta mitad del círculo la estamos poniendo en el lado izquierdo, pero sí podría ser vista como un triángulo isósceles junto a medio círculo. Esta parte de abajo la estamos dividiendo y estamos poniéndola como un triángulo, donde el triángulo por un lado va a medir 3 centímetros, por este otro lado también tiene 3 centímetros, por eso le llamamos que es un triángulo isósceles, y por el otro lado va a medir 2.5 centímetros por 2, porque aquí tenemos el radio y acá vamos a tener 2 veces el radio. Por lo tanto, este triángulo va a tener por un lado 3, por otro lado 3 y por el otro lado va a tener 5 centímetros. Y ahora sí, ya tenemos una figura que podemos descomponer nosotros porque tenemos ya una fórmula para calcular esas áreas. Dice, vea que la altura del triángulo coincide con el radio de la circunferencia. Aquí está la altura del triángulo que coincide con el radio de la circunferencia y la base del triángulo coincide con el diámetro del círculo. Aquí tenemos la base del cono y arriba tenemos la media circunferencia, el medio círculo, que también tendríamos que dividirlo para poder sacar el área. Por lo tanto, el área de la mitad del círculo es esta que tenemos azul, donde ya sabemos que el radio es 2.5. Vamos a sacar el área de esa mitad del círculo. Entonces va a ser el área, como es la mitad del círculo, la vamos a dividir entre 2. Si la fórmula del área del círculo es pi por radio al cuadrado, aquí lo vamos a dividir entre 2 porque tenemos medio círculo. Por lo tanto, va a ser pi por radio, que es 2.5, al cuadrado entre 2, que es 3.14 por 2.5 al cuadrado, nos va a dar 19.63 entre 2, que nos va a dar el área de ese medio círculo a 9.81. Ahora vamos a pasar por el área del triángulo. El triángulo tenemos base por altura sobre 2. El triángulo, la base es 5 centímetros, que es 2 veces el radio que nos marcaba el círculo anterior. Por lo tanto, la base es 5 centímetros y la altura es 2.5 centímetros. Pues va a ser base por altura sobre 2, es 5, que es la base, por la altura 2.5, dividido entre 2, que va a quedar a 12.5 entre 2, que obtenemos el resultado de 6.25 centímetros cuadrados. Ahora, si queremos sacar el total de la figura, pues tenemos que sumar la mitad del círculo más el triángulo que teníamos abajo. Por lo tanto, el área total va a ser igual al 9.81, que es la mitad
del círculo más el triángulo de abajo, 6.25, que el área total sería 16.06 centímetros cuadrados. Seguimos. Por lo tanto, ahora vamos a sacar de la misma figura, pero ahora vamos a sacar el perímetro de la figura. Solo se consideran dos lados del triángulo. Nada más vamos a considerar este lado y este lado. Y lo vamos a sumar a la mitad de la circunferencia. Por lo tanto, el perímetro es este lado más la mitad de la circunferencia. Por lo tanto, la circunferencia, que es el perímetro de la circunferencia entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque nada más tenemos la mitad de la circunferencia. Más un lado, que es 3 centímetros, más otro lado, que son los otros 3 centímetros. El perímetro de la circunferencia va a ser pi por d, donde pi es 3.14 por 5, que nos da 7.8. 7.8, el 3.14 por 5 entre 2 nos da 7.8, más 6 centímetros, que eran los dos lados, 3 más 3, son 6 centímetros, nos va a quedar un perímetro de la figura total en 13.85 centímetros. Recordemos que este perímetro fue igual a la longitud de la mitad de la circunferencia más un lado más otro lado. Por eso tuvimos esa suma de los tres factores. Seguimos.
Pues aquí tenemos el ejercicio que vimos en el video para poder contestarlo y para que cada quien lo vaya haciendo en su cuaderno y ahorita lo comentamos al terminar de este video. Ahora vamos a seguir con el punto C, que es estimación de volúmenes. Y empecemos por el C.1, que es formas para medir volúmenes. Dice, existen figuras geométricas que cuando están en la tercera dimensión representan o tienen un volumen. Por ejemplo, aquí tenemos un balón de básquetbol que podemos pensar que es un círculo, y ese círculo al estar en la tercera dimensión pues ya representa una esfera. Viene a ser un círculo que en la tercera dimensión forma una esfera. Acá podemos tener un cuadrado que en la tercera dimensión pues nos va a representar un cubo y así sucesivamente. Ahora, vamos a ver dos conceptos nuevos. El primero de ellos es el poliedro. Poliedro. Poli significa muchos, edro, lados. Poliedro, muchos lados. Dice, un poliedro es un cuerpo geométrico con caras planas y que encierra un volumen finito. Y aquí tenemos una figura, por ejemplo, este es un poliedro derivado de triángulos. Este es un poliedro derivado de cuadrados y así sucesivamente estamos viendo diferentes figuras de poliedros. Ahora, veamos otro concepto. Prisma. Un prisma es un poliedro cuya base es un polígono de n lados, cuya base es un polígono de n lados. Vuelvo a repetir. Prisma es un poliedro cuya base es un polígono de n lados. Aquí tenemos un ejemplo. Los prismas tienen los siguientes elementos. Aquí tenemos un ejemplo donde la base es un pentágono. Y si ese pentágono lo proyectamos hacia arriba, pues en la parte superior también vamos a tener otro pentágono de las mismas características. Pues tenemos de base un pentágono, lo proyectamos hacia arriba y en la cara superior también tenemos un pentágono de las mismas dimensiones. Por lo tanto, el prisma tiene vértices, que aquí estamos señalando dos, tiene muchos, pero aquí estamos señalando dos. Tiene caras, que aquí estamos señalando dos, tiene más. Tiene aristas, que los aristas son donde unen los lados. Aquí tenemos una arista y aquí tenemos otra arista. Es la unión de dos lados. Tenemos diagonal, que este diagonal es una línea imaginaria que cruza por la parte del centro hacia otro vértice opuesto. Y también tenemos ángulos, que aquí podemos ver ángulos que son los ángulos que tiene el pentágono que representa a la base. Entonces los prismas tienen varios elementos. Repitámoslo. Vértices, caras, aristas, diagonales y ángulos. Esos son los elementos de las prismas. Vayamos ahora al punto C.2. Comparación del volumen de distintos cuerpos sólidos. Y aquí estamos viendo
el área y volumen de los prismas más básicos. Aquí tenemos un prisma que le llamamos cubo. Se le llama también hexaedro porque tiene 6 lados. Hexa es 6. Edro es lados, 6 lados. Entonces, este prisma se llama cubo, donde si ustedes ven, es un cuadrado en cada uno de sus lados, por eso tiene la letra A como la longitud de su lado, y vemos que todos los lados miden lo mismo. Este prisma se llama cubo, que tiene una fórmula para el área y otra fórmula para el volumen. La fórmula para el área va a ser igual al A, que es el área, es igual a 6 por A, que es la longitud de un lado, al cuadrado. La fórmula del área va a ser igual a 6A al cuadrado, donde A es la longitud de un lado. Y el volumen, recordemos que si ese cubo lo llenamos de agua, la cantidad de agua, eso es el volumen. El volumen es igual a A, que es la longitud de uno de sus lados, al cubo. Sería igual A por A por A al cubo. El siguiente prisma que vamos a ver se llama paralelepípedo. Es una palabra larga. Paralelepípedo, paralelepípedo, paralelepípedo. Es equivalente a proyectar un rectángulo hacia arriba. La base es un rectángulo y la cara superior también es un rectángulo de las mismas dimensiones. La fórmula, también el paralelepípedo, se llama también ortoedro, y esto tiene también su fórmula de área y volumen. El área de este prisma llamado paralelepípedo es igual a 2, que multiplica, recordemos que aquí hay 3 medidas. A es una medida, B otra medida y C otra medida. A es el lado largo de la base, B es el lado corto de la base y C es la altura de este paralelepípedo. Total, el área va a ser igual a 2, que multiplica a la suma de A más B, perdón, A por B, más A por C, más B, que multiplica a B por C. Por lo tanto, el área es una multiplicación de 2 por la suma de AB más AC más B, C. Seguimos. Y la fórmula del volumen es igual a A por B por C. El siguiente prisma que vamos a ver se llama pirámide. Es un cuadrado en la parte de abajo y está proyectado a terminar en un punto en la parte de arriba. Los elementos son base y también tenemos aquí la altura. El área es igual al área de la base más el área lateral. Ese es el área. Mientras que el volumen es igual a 1/3 de la base por la altura. Vamos a regresar a la fórmula del área. El área va a ser igual al área de la base más el área lateral, de todas las laterales, dependiendo de cuántas dimensiones tiene el área lateral. Y el volumen va a ser igual a 1/3 de base por altura. Ahora vamos a seguir con otros 3 prismas. El primer prisma que vamos a ver ahorita es cono, luego vamos a ver la esfera y finalmente vamos a ver el cilindro. El cono tiene su fórmula del área, que es igual, aquí los elementos sería radio, altura
y este lado que le estamos llamando G. Entonces tenemos radio, altura y un lado llamado G. Este es un cono. El área va a ser igual a pi por radio al cuadrado más pi por r, que es el radio, por g, que es la distancia del lado lateral. Y el volumen va a ser igual a pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. El siguiente prisma que vamos a ver es la esfera. Y aquí tenemos un único elemento que es el radio. Por lo tanto, el área es igual a 4 por pi por r cuadrada. Esa es la fórmula del área de la esfera. Mientras que la fórmula del volumen de la esfera va a ser igual a 4 por pi por r al cubo. Recordemos que r es el radio, es 4 por pi por radio al cubo sobre 3. Y el último prisma que estamos viendo en esta diapositiva es el cilindro. El cilindro es un círculo que está proyectado hacia el lado superior, está proyectado hacia arriba, y también te va a tener una cara superior igual a la base. El círculo de la base y el círculo de la cara superior son de las mismas dimensiones. Y aquí tendríamos dos elementos importantes, lo que es el radio del círculo inferior, o sea, de la base, y también la h, que es la altura. La fórmula del área para este prisma llamado círculo es igual a 2pi por radio, que multiplica a la suma de la altura más el radio. 2πr, que multiplica a la suma de la altura más el radio. Esa es la fórmula del área. Mientras que la fórmula del volumen va a ser igual a pi por radio al cuadrado por h. La fórmula del volumen del cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por h. Y ahora hemos llegado al final de este video con las actividades semanales correspondiente a la 8ª semana de nuestro módulo. Y aquí estamos dejando un primer punto. Dice, Martín quiere poner una manguera de color neón alrededor del helado que está afuera de su nevería. Este es un anuncio de una nevería que tiene un helado y Martín lo quiere iluminar con una manguera de color neón para llamar la atención de más clientes. Considerando las dimensiones del helado, como se muestra en la figura, aquí está, que la parte superior mide 80 centímetros y por un lado mide 89.44. Nos preguntan, ¿cuál es la longitud en centímetros de la manguera de luz neón que requiere para rodear el helado? ¿Qué es prácticamente? Pues es sacar el perímetro de esta figura, que es la longitud de la manguera que Martín necesita para poner en el anuncio de su nevería. Ahora vamos al punto número 2. Dice así, el propietario de un restaurante quiere remodelar la entrada de su negocio y colocar un vitral. Un vitral es una ventana con ciertas figuras, es un vitral. Dice, quiere colocar un vitral en la superficie para que se vea de tipo colonial. El diseño y dimensiones de la entrada se muestran en la figura. Aquí vemos que el ancho de la entrada son 4 metros, el alto
son 2 metros, y tiene 2 medias circunferencias de radio 1 metro. 1 metro de radio, y tiene 2 medias circunferencias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Dice, quiere colocar un vitral. Tenemos que sacar toda esta área porque es un vidrio que se va a poner como una ventana en esta entrada o unas puertas de esta entrada. Entonces tenemos que sacar el área. Aquí estamos viendo fácilmente que podemos sacar un rectángulo, el área de un rectángulo y también el área de 2 círculos del mismo tamaño. Prácticamente ese va a ser el área para poder obtener las dimensiones que quiere el propietario de este restaurante. Seguimos. Dice en el punto número 3 de esta actividad semanal número 8. Observe las siguientes figuras y encuentre el volumen del siguiente cilindro. Este es un círculo que tiene un radio de 8 centímetros y una altura, este cilindro, de 15 centímetros. Hay que sacar el volumen de este cilindro. La cuarta punto de esta actividad semanal número 8 dice, las dimensiones de la siguiente figura, aquí tenemos un rectángulo en la parte de abajo, con una longitud A, una longitud B y una altura C. Dice donde A mide 6.7 metros, B 2.4 metros y C 2.4 metros. Nos están pidiendo encuentre el encuentre el volumen de este prisma rectangular. Imaginemos que esto es una alberca o que imaginemos que es algo donde vamos a llenar de agua. Quieren saber cuál es el volumen de este prisma rectangular. Y con eso hemos terminado el video de esta semana número 8 de nuestro módulo de representación simbólica y angular del entorno. Vamos a dejar de compartir para poder despedirnos y pedirles por favor que vean sus videos. Están disponibles tanto en YouTube como en sus grupos de WhatsApp para que hagan sus actividades, puedan repasar sus conocimientos, sus apuntes y sacamos todos adelante este módulo. Saludos a todos.